Ahí se ve, profe. Sí, se ve perfecto. Sí, Ese es el disco que nosotros estábamos viendo en clase, ¿verdad? sí, ese es. Sí, Ah, sí, encontré sí. un PDF de un profe. Bueno, ahí está completo, está todo hecho. Claro, Bien, está bastante bien, hecho. Tengo ese gráfico y no, para que expliquen, tengo el del anillo que estaba arriba. Eh, bien. están los dos y después está este que habla sobre la lámina fina. Pero no sé si cuál era de todos los gráficos que nosotros tenemos que ver si es este el que estaba en el trabajo práctico A ver, poné el del anillo, el otro. del anillo. Bien. Bueno, en este caso, que lo vimos en la práctica, que Leo lo estuvo explicando, ¿cuál era la cuestión clave que había que tener en cuenta para poder resolverlo? Que siempre nosotros nos tenemos que poner con la carga de prueba. Esto es como un resumen general de la forma de resolver este tipo de ejercicios. Siempre nosotros nos ponemos con una carga de prueba como es P, que siempre la tomamos como positiva, y analizamos como primer cuestión a qué distancia está de el objeto cargado que nosotros queremos analizar. Porque el punto P o la carga de prueba P, nosotros la vamos a poner de acuerdo a nuestra conveniencia en el lugar que querramos analizar. Entonces ahí nosotros generalmente en un anillo cargado, siempre por la forma en que después vamos a utilizar estos resultados, nos conviene analizarla en una región que está a lo largo de un eje que pasa por el diámetro por el centro de simetría del anillo. En general buscamos siempre lugares que tengan simetría, porque es la manera en que se facilita resolverlo a través de las integrales que por ahora conocemos. Como el campo eléctrico siempre es la integral de cada una de las contribuciones de los puntos del objeto con respecto a la carga de prueba, bueno, la forma es hacer esa sumatoria, ¿no? Entonces, en el punto que pasa, en cualquier punto donde pongamos la carga de prueba, que esté sobre un eje que pasa por el centro de simetría del anillo, vamos a tener una medida que es la que permanentemente, eh, digamos, va a estar eh, cambiando, que es X. En este ejemplo, la distancia X es la que está desde el punto P en forma perpendicular al centro, digamos, de simetría del anillo, al centro que ahí está indicado con un punto negro sobre el centro del anillo. Esa es la única variable que vamos a tener en realidad, porque el diámetro del anillo, que es A minúscula, es fijo. La distancia que hay desde cualquier punto desde el anillo, o ahí como está aclarado, de un diferencial L hacia el punto, está denominado como R minúscula y es una distancia que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo en donde el cateto opuesto es A, el radio del anillo, el cateto adyacente es la distancia X desde el centro hasta el punto P. Entonces la hipotenusa va a ser fija en términos de X, porque X puede variar y va a ser nuestra variable independiente. Entonces R va a estar en términos de X siempre porque R va a ser fija. Una vez que nosotros ponemos la carga de prueba en cualquier punto, R va a ser fija. A es un valor constante y la única que puede moverse es X. Entonces lo que tenemos que hacer es poner todas los parámetros que aparezcan cuando resolvemos la integral en función de X. Ahora bien, ¿por qué nosotros cuando hacemos la integral resolvemos por empezar la integral sobre una dirección X
y no nos interesa una dirección perpendicular a X, que podría ser, como está en este sistema de referencia, el eje Y. Bueno, analizando intuitivamente, no necesitamos sacar ninguna cuenta. Cualquier contribución que va a tener este anillo sobre el punto P en la dirección vertical, al barrer todo un ángulo de 2π y recorrer todo el anillo, esa contribución vertical va a ir teniendo siempre el mismo módulo, pero direcciones y sentidos que se van a ir a lo largo del eje y se van a ir anulando todo el tiempo. Entonces, sabemos que la sumatoria de las contribuciones del campo sobre el eje vertical van a terminar anulándose, y la única componente que va a quedar con un valor distinto de 0 va a ser la componente X. Por eso es que nos interesa analizar exclusivamente en este caso el campo a lo largo del eje X. Entonces ahí, cuando vamos a resolver esta integral, que es la del diferencial de campo por el coseno del ángulo, porque en realidad es la componente X, ese ángulo ahora lo tenemos que expresar en función de X y de R, porque son las dos, incluye el parámetro que va a ir variando, que es la variable independiente, que es X. Por eso por allá abajo, cuando están definiendo trigonométricamente cada elemento de ese triángulo rectángulo, dice ahí que R cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, X cuadrado más A cuadrado. Y el coseno del ángulo, que es el que voy a necesitar yo para establecer la definición del campo, es X sobre R. Ahí está. Entonces, cuando volvemos a la definición, a la definición de esa integral, al campo ya lo expresamos en función de la densidad de carga lineal, que es la que conocíamos. La densidad de carga lineal, que es lambda, tiene una dependencia de la longitud, ¿no? Entonces ahí arriba está explicado que el diferencial de campo, que es K por diferencial de carga dividido a esa distancia R cuadrado, ahora en lugar de poner un diferencial Q, tenemos que ver cómo varía esa carga. Si yo quiero sacar la carga total, yo no tengo un puntero acá, no tengo. Pero bueno, eso que está en azul ahí arriba, yo, si quisiera saber la carga total cuánto vale, tengo que integrarlo en lambda diferencial L. Por eso es que pongo el diferencial de carga, que es ese infinitesimal Q, que va a estar todo el tiempo modificándose, es lambda por diferencial L. Llevo esa expresión a la integral, y ese diferencial L ahora es el que tengo que escribirlo en términos del ángulo θ. Porque yo lo que necesito, o sea, incorporar θ en esa expresión de campo. Por eso es que ahí aparece, en esa expresión de la izquierda de la integral, aparece K por lambda por diferencial L coseno de θ dividido R cuadrado. Y yo tengo que integrarlo, y la única variable de integración ahí es L. ¿Esta, profe? Entonces ahí abajo está explicado, abajo de la expresión del campo, la integral de diferencial L cuánto vale. Y yo la estoy... A ver, espérenme un segundito. ¿Esta, profe? La ecuación esta, que está acá. Perdonen. Profe, Sí. antes de que siga, hay gente en la sala de espera para entrar al Meet. Bueno, ahí está entrando Leo de nuevo y los va a ver, los va a incorporar.
Aguarden un segundito. ¿Cómo los ven que están en sala de espera? Que yo no lo puedo ver acá. No, nos avisaron por el grupo que tenemos en WhatsApp. Ah, bueno, ahí creo que está por ingresar Leo y él los va a admitir. Bueno, entonces volviendo a esta expresión de la integral de diferencial L que se resuelve, ahí está bien explicado, ¿no? Que en realidad termina siendo el 2pi por el diámetro, ¿no? Barremos el ángulo completo. Ya este ángulo phi que dice ahí no es el ángulo tita que está en el dibujo, sino phi es un ángulo que barre todo el recorrido del diferencial L, o sea, 2pi. Bueno, y de ahí surge que la integral, resolviendo y reemplazando r en función de x, que es lo que está a la izquierda, termina siendo una expresión que depende de la carga de x y del diámetro, del radio del anillo. Pero como para aclarar esto de nuevo, por las dudas, es que hay que entender que esto depende de x. Porque es la Profe, única... profe, Sí, usted sabe que sí. no le estoy viendo el cursor porque me parece que este no tiene. No tiene para que usted escriba arriba. No, Yo se lo mandé por correo. No sé si usted quiere abrirlo y ahí sí lo va a poder rayar. bueno, dale. Ahí yo se lo mandé por correo, es la última página, creo que es la 56 del documento que le mandé. Porque estoy tratando de encontrar lo que usted está diciendo y no me estoy perdiendo y estaría bueno que ver el cursor suyo. Bueno, no me llega tu correo. No me llegó todavía. Se lo envié a su, a ver, correo. A Miguel Napal, se lo envié. ¿Sí? Sí, dice que ya salió. Miguel Napal arroba Ahí yahoo.com.ar. está, ahí está. Ahí está. ¿Le llegó? Bueno, Sí. dejo de compartir y comparte usted y Dale. nos termina de decir. Sí. Gracias, profe. Ahí lo estoy abriendo. Así... ¿Ahí me escuchan? Ah, sí, Leo. Bien. Uf, lo que costó, che. Qué- Otra Sí. máquina, no, me compré un micrófono. Me acabo de comprar un micrófono. Sí. Bueno, bueno, ahí donde lo que estábamos terminando de decir en realidad que esta expresión del campo, nosotros primero, cuando se resuelve esta integral del diferencial L, que da como resultado el 2pi por A, que es el 2pi por radio, el perímetro del aro, del anillo, esto lo tenemos que incorporar en la expresión esta del campo que habíamos previamente visto, que tenía una dependencia de tita y de r cuadrado. Pero había que resolver la diferencial L, porque el L es la única... El diferencial L es el que tenemos que integrar para poder saber la contribución de cada uno de esos puntos de ese anillo respecto a la carga de prueba que estoy poniendo. Entonces, una vez que resolvemos el diferencial L y ya sabemos cuánto vale el coseno de tita, porque está resuelto acá, y la dependencia que va a tener R con X, es que ahí reemplazamos en esta expresión, que ya está resuelta con el diferencial L, ¿no? Ponemos el resultado del diferencial L, que es 2pi por A, y lo único que nos queda acá, este resultado está bien, pero este resultado está bien, pero no nos sirve a los efectos prácticos, porque necesitamos conocer X, porque no nos interesa tita, y no nos interesa R cuadrado, porque a su vez, si yo
el punto lo pongo un poco antes o un poco después en X, ya el θ es distinto y el R es distinto. Entonces esta expresión a los efectos prácticos no nos sirve. Continuamos reemplazando para resolverlo y nos queda que el campo termina dependiendo exclusivamente de lo que nosotros queríamos, ¿no? De la carga, porque ya reemplazamos el lambda, de la carga, bueno, la constante eléctrica, y de la variable independiente X, que es la que se va a mover a gusto nuestro. Y después queda incluido A, porque A es el radio del anillo. Y ahí está la solución. Acá, en esta expresión que está aclarada a la derecha, está buena porque cuando nosotros obtenemos siempre una expresión matemática de alguna resolución del ejercicio, está bueno siempre ir a los extremos a ver qué pasa. Y en este caso es súper importante, por ejemplo, qué sucede cuando el X vale 0, que es un caso de estudio y que lo vamos a usar después para los próximos temas. Cuando el X vale 0, que estamos en el centro, pero a su vez en el centro de simetría del anillo y en el plano que conforma el anillo, vale 0. Sale de la expresión matemática porque el 0 arriba ya nos anula toda esa expresión. Y lo mismo sucede cuando el X vale infinito. Cuando el X vale infinito, esa expresión hay que hacer una aproximación para ver cómo queda por cualquier método resolutivo que permita resolver qué pasa cuando estamos en el límite de que X vale infinito. Aparece también que el campo vale 0, que intuitivamente es lógico pensar que vale 0 en el infinito, porque las contribuciones de esa, que es un campo vectorial, el campo eléctrico se produce por interacciones entre cargas. Cuando nos vamos al infinito, la carga ya no va a tener ningún efecto sobre la otra. O sea, el elemento cargado no va a tener ningún efecto sobre nada que esté alrededor si ese alrededor es infinito. Entonces también tiene que dar 0. Profe, Y después, sí. sí, es una función acotada. Sí. Por eso va hacia el infinito. O sea, usted está diciendo ahí que esa función nos está diciendo que el campo eléctrico sobre el eje X, cuando tiende X al infinito, va a tender a 0. Sí, se anula. Y cuando X es igual a 0, el campo no es que va a tender a 0, sino que va a ser 0 directamente. Y solamente el campo vamos a tener, es 0. En el de abajo, cuando tiende a infinito, es que tiende a 0, y en el de arriba es 0 prácticamente. Y lo único que tenemos es un campo de acción en el eje Y, que se anula de paso porque es un anillo. Sí, ¿Verdad? exactamente. Eso es lo que quiere decir, que no es que se anula el campo eléctrico, sino que se anula una de las direcciones del campo eléctrico. En una tiende a anularse yéndose al infinito y es 0 cuando está en 0. Y Claro, las contribuciones. se llaman Cualquier- contribuciones. Porque como se decimos la contribución en cada punto, porque esto lo integramos, y si antes de integrar nosotros podemos analizar en un cierto delta L, no diferencial L, cuál es la contribución de esa zona. Entonces, si sumamos punto a punto infinitesimalmente, cada uno de esos elementos infinitesimales hace una contribución al diferencial de campo. Entonces, si sumamos todo, integramos, resulta que en el eje Y las contribuciones se anulan. Y en el eje X, cuando estamos en X igual a 0, es 0. Matemáticamente sale de la expresión de X. Es 0. ¿Y cómo encuentra el máximo? Y el máximo, esta expresión hay que diferenciarla respecto a X y hay que buscar que sea igual a 0. Y ahí se encuentra el máximo. ¿Qué es lo que mostré en la clase pasada? Claro, el Leo lo hizo la clase pasada. Cada vez que una función nosotros la queremos encontrar el máximo, tenemos que derivarla respecto a esa variable e igualarla a 0 y buscar el resultado. Y esa es una expresión aproximada, 0,7, pero creo que era A sobre raíz de 2, si no me equivoco. Sí.
Bueno, Y después sigue, eh, después sigue el plato, ¿no? sí, después estaba este, que era el otro que surgieron varias dudas durante el, porque bueno, había una cuestión que no se podían ver los dibujitos, lo vamos a cambiar ese dibujo, no se veía qué es lo que estaba escrito, pero lo que estaba escrito, acá está mejor, igual lo habíamos visto del libro y también tenía otras letras, pero bueno, a veces confunde el tema de cambiar las letras. Acá sucede lo mismo. Todos los elementos de campo que están sobre el eje vertical, que acá no está dibujado, pero supongamos que acá hay un eje Y, un eje vertical, perpendicular a X, todas esas, sumándolas, nos van a dar cero porque siempre son del mismo, en cada punto, digamos, son del mismo módulo, pero a lo largo del eje Y van a tener sentidos opuestos y se van a ir anulando. Entonces pasa lo mismo que en el anillo, no nos importa por allí detenernos a calcular el campo en el eje Y, porque sabemos que nos va a dar cero. Sí, va a pasar como en el anillo, que vamos a tener contribuciones distintas de ceros sobre el eje X. Pero cambia respecto al anillo, porque ahora tengo toda una placa. Es como que el anillo se completó con, ¿no? Es un disco. Es como que Ese, tengo infinitos anillos. claro, tal cual. Como si tuviera infinitos anillos. Profe, entonces la hipotenusa se convierte en una función de dos variables, de x y de r. Claro, exactamente. La hipotenusa, que es la distancia real de cada punto del disco a la carga de prueba, va a cambiar todo el tiempo a medida que nosotros nos vamos moviendo a lo largo del radio, desde el centro de simetría del disco al borde. Entonces, a diferencia del caso anterior, en donde esta hipotenusa, esta distancia al punto era fija, ahora la distancia al punto, no solo que va a variar de acuerdo a qué distancia X esté, sino que en esa distancia X va a variar la distancia al punto, porque el punto que yo voy a analizar puede estar en cualquier región del disco. Entonces lo que hay que, igual terminamos de encontrar que esto tiene que tener una dependencia de X porque es la variable que nosotros vamos a tener como independiente, no nos importa el punto del disco. Yo quiero barrer todo el disco de alguna manera para que esto tenga una solución independiente de esa distancia al punto, sino que la única distancia, esa distancia a cualquier punto del disco, ¿no? Que la única distancia que me interese sea la que está alejada del centro de simetría del disco, el X. Y bueno, después, o sea, no vamos a repetir todo porque va a llevar un tiempito, pero la resolución que mostró Leo anterior es la que nosotros tenemos que hacer respetando la letra que uno ponga en cada uno de los... Yo se los mando después, después de la Sí. clase. Pero bueno, acá está bien. Acá, ¿cuál es la otra diferencia respecto al anterior? Que en lugar de expresar la carga con una densidad lineal, ahora tenemos que expresar la carga como una densidad superficial, porque ya tenemos un elemento de superficie y no como el anillo un elemento de longitud. Entonces, el diferencial de carga ahora es un sigma por un diferencial de superficie. Esa diferencial de superficie es 2pi por el radio por el diferencial del radio. Entonces ahí nosotros el diferencial Q lo tenemos que expresar de esta manera. Esto es lo que nos cambia en la integral, ¿no? Cuando vamos a resolver la integral ahora, o a resolver el campo eléctrico, en lugar de un lambda en un sigma. Y en lugar de una hipotenusa como hoy fija, ahora es variable. Y acá está explicada cómo saldría esa trigonométricamente, no hay ninguna otra cuestión El rara. Resnick está hecho para calcular la fuerza. En vez del campo, calculan la fuerza. Para el disco, entonces pueden tener como ejemplo el Resnick, que tiene un buen dibujito, que yo se lo mandé, el Resnick. Pueden ahí sacar el dibujo
El Reisning lo hace esto para la fuerza, en unas páginas anteriores al campo. Bien. Bueno, entonces el resultado tiene una dependencia ahora un poco más compleja en cuanto a las ecuaciones. Es un poquito más trabajosa, digamos, pero no difícil de resolver. ¿Mm? Básicamente, los dos cambios respecto a al anillo es que cambia la densidad de carga, que ahora es superficial, y que esa distancia al punto va variando todo el tiempo en función de cómo nos movemos en el radio y de X. Bien, bueno, espero que se haya aclarado ahí la duda. Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta de los ejercicios? Bueno, Leo, ¿querés seguir vos? Dale. Tienen a mano el... Bueno, primero vemos las notas y después vemos el ejercicio. Lo que vamos a ver ahora es un tema complicado. O sea, lleva un poco de abstracción y tiene, primero que les voy a pedir perdón, tiene muchísimos errores de ortografía porque lo escribí rápido y bueno. Pero más allá de eso, lo importante del concepto. La ley de Gauss es una ley, es una de las ecuaciones de Maxwell que gobierna el electromagnetismo y que engloba a la ley de Coulomb, por así decirlo. Es una ley más fundamental, más, cuando digo básica, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, sino en sentido más profundo. Es una ley más fundamental, más básica. Y lo que dice es que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga que encierra esa superficie. Primero tenemos que ver varias cosas. Primero tenemos que ver qué es el flujo del campo. Segundo, tenemos que entender a qué superficie cerrada se refiere. Y bueno, la carga es una carga que nosotros podemos tener, que puede ser una carga puntual, como vamos a ver en el caso de un ejemplo, o puede ser una esfera cargada, un disco cargado, ya veremos como un cilindro cargado. Bueno, eh, primero tenemos que definir el flujo. El flujo, como dice la ecuación, ahí están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, sí, se puede ver. Sí, profe. El flujo, como se ve en la ecuación 21, es una integral cerrada de un producto escalar entre el vector de campo por el diferencial de área. Acuérdense que el diferencial de área es un vectorcito con un versor que sale perpendicular a ese diferencial de área, ¿no? O sea, si podemos suponer que el diferencial de área, lo que estamos diciendo queremos la componente del campo, con esta ecuación lo que queremos decir es, queremos la componente del campo en la dirección, en la dirección normal al diferencial de área. Entonces, Sn, que es un versor, es normal al diferencial de área. Entonces, lo que estamos haciendo es integrando sobre toda una superficie cerrada, ¿no? Que va a ser abstracta y la vamos a elegir nosotros, nosotros vamos a decir qué superficie es, porque dependiendo del caso nos va a convenir una superficie u otra.
pero pueden imaginarse cualquier superficie cerrada. Entonces, sobre una superficie cerrada, supongamos que tenemos un campo, ¿no?, generado por una carga. Lo que hacemos es sumar, porque un integral es una suma, el campo, la componente del campo en la dirección normal del diferencial de área. Eso es el flujo, ¿no? Eso es el flujo. La ley de Gauss lo que nos dice es que si multiplicamos esto por la permitividad del vacío, nos da la carga que tiene adentro esa superficie que nosotros elegimos, ¿no? Eh, Eso sería la ley de Gauss, que visto abstractamente eh, es bastante difícil, ¿no? Pero vamos a ver cómo esto se puede ver y aplicar a una carga puntual. Supongamos que tenemos una carga puntual y tenemos que elegir una superficie, ¿no? Entonces tenemos una carga puntual, ¿no? La ponemos y elegimos una superficie que la encierre. A ustedes pregunta, ¿qué superficie se les ocurriría así, sin leer el PDF que les estoy mostrando? ¿Qué superficie se le ocurriría para utilizar la ley de Gauss? Porque ¿para qué vamos a utilizar la ley de Gauss? Para calcular el campo. Ese va a ser nuestro objetivo ahora en esta materia. Va a ser utilizar la ley de Gauss y la simetría del problema para calcular el campo. Eso sería uno de los objetivos de esta ley y uno de los propósitos de utilizar esta ley, ¿no? Calcular el campo utilizando esta ley. Entonces, si tenemos... Sí, Ah, ¿alguien habló? no, no, perdón, pensé que estaba preguntando. Si tenemos una carga puntual, ¿qué superficie elegimos? Una cerrada conexa. Una cerrada conexa, sí. Siempre tiene que ser cerrada. Curva suave. Conexa no es... Sí, suave, conexa. No necesariamente tiene que ser conexa. Mientras sea cerrada, cualquiera. En este caso va a ser conexa. Pero ¿cuál nos conviene? Y tratemos de entender la simetría del problema, ¿no? ¿Cómo se dispersa el campo de una carga puntual? ¿Cómo es el campo en una carga puntual? El círculo propio. Una O esfera, sea, es esfera, es una esfera. por O sea, ejemplo. depende de R nomás, ¿o no? Claro, en todos los sentidos, sí, de la Claro, distancia al depende de punto. R. Depende de R. Es decir, que si yo estoy en una distancia R y me muevo sobre una esfera a- de ese mismo radio, el campo va a ser el mismo. Es decir, que si yo elijo una superficie gaussiana, que es lo que se le dice, superficie gaussiana, como esfera, estaría adoptando la simetría del problema, ¿no? Estaría entendiendo la simetría del problema. La carga puntual tiene un, expresa un campo o emite un campo con simetría esférica. Yo supondría o voy a suponer que me conviene elegir una superficie gaussiana esférica, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es el diferencial de área? El diferencial de área ahora de una esfera es, tenemos que verlo, después si quieren yo les muestro cómo se calcula, pero les hago un análisis matemático de cómo se calcula un diferencial de área de una esfera. Pero el diferencial de área de una esfera es r cuadrado seno de tita por diferencial de phi por diferencial de tita, donde phi es el ángulo que se mueve horizontalmente y tita es el ángulo que se mueve verticalmente. No sé si vieron análisis, esto ya me imagino que ya lo tendrían que haber visto. Eh,
son los ángulos de una esfera. Si tenemos un vector R, eh, un vector R de módulo R, el diferencial de área va a ser R cuadrado seno de tita, diferencial de phi, diferencial de tita. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar ese diferencial de área y fíjense que nos queda dependiendo solamente de los ángulos, ¿no? Y de R. Pero E, y acá es donde viene el sentido de por qué elegimos una superficie gaussiana esférica, E siempre es perpendicular E por n moñito, digamos, ¿no? Siempre son paralelos, ¿no? Porque E siempre es perpendicular al diferencial de área, porque el diferencial de área de una esfera sale para afuera de forma radial y el campo sale para afuera de forma radial. Es decir, el campo depende solamente de R. Eh, entonces, de alguna manera, al depender solamente de R y no depender del ángulo, es decir, puede salir afuera el campo, esto se convierte en un escalar, E por N se convierte en un escalar que depende solamente de R, y lo único que tenemos que hacer es integrar el diferencial de área, que va a ser, y todo eso igualarlo a Q. Si lo hacemos, integramos el diferencial de área, que es seno de tita, diferencial de phi, diferencial de tita, nos da 4pi, y si integramos, nos queda que el campo es igual a K, que es 1 sobre 4pi epsilon 0, por la carga sobre R cuadrado, que es el campo emitido por una carga puntual. ¿Se acuerdan? ¿Se entendió? Sí, 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 Bueno, es importante entender que nosotros vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell con un gran sentido de simetría. Es decir, el concepto de simetría va a ser un concepto que van a tener que tener en cuenta, porque fíjense cómo cambiaría todo si yo ahora, en vez de poner una carga puntual, pongo un dipolo. Ya ahora no tiene simetría esférica y ya ahora el campo no va a poder salir afuera del integral. Entonces, no voy a poder utilizar la ley de Gauss, o sea, va a ser muy complicado la ley de Gauss para calcular el campo en toda la superficie, si elijo una esfera, porque ya no tiene simetría esférica si elijo un dipolo. ¿Se entiende eso? ¿Esa parte se entendió? sí, o sea que solamente podemos utilizarlo para campos que podemos hallar una simetría. Claro, por ejemplo, en el práctico que les mandé, que estaría bueno que lo tengan a mano, en el práctico que les mandé hay problemas de cargas, de esferas cargadas, y que es el que vamos a ver ahora, que es el ejercicio 10, y y de un cilindro, ¿no? Es importante que hagan el del cilindro, es importante que lo hagan, yo lo tengo hecho, pero estaría bueno que lo hagan ustedes. Ahora vamos a ver el ejercicio 10, ¿no? El ejercicio 10, si leen, si tienen a mano eh, Profe, sí, ¿ese material usted lo envió? no lo envié porque te cuento cómo viene en la mano. La cosa es que este material es de la... Primero que tiene muchísimo error de ortografía. Empecemos por ejemplo acá que dice, al ser una esfera, en vez de esfera, ¿no? Tiene como 10.500 errores de ortografía.
Eh, y segundo, tiene 35 páginas, no sé si ven, tienen 35 páginas. Eso porque está toda la materia, más o menos toda la materia y varios ejercicios hechos. Entonces yo tengo que armar otro PDF adaptándolo a los ejercicios que vamos a ir haciendo. Cosa que ustedes no tengan todos los ejercicios hechos de la materia antes de tiempo, porque si no es como que tienen los ejercicios resueltos sin haberlos pensado antes. Entonces por eso quiero hoy después de clase armar un PDF con, con lo que vimos hasta ahora y mandarlo. Yo los mando, ¿no? ¿Se entendió por qué no lo mandé? Sí, profe, sí, sí. Y los trabajos prácticos que vemos, el que nos bajamos de la PETCO, ¿verdad? El que les mandé yo por mail, creo que le mandé yo por mail Por uno. eso es lo que no me llegó a mí y quería preguntarle porque usted está hablando de que envió un documento y a mí no me llegó nada todavía. Eh, a ver. No, pero siga con la ¿Quién me clase, hablaba? siga con la clase, después me lo envía. Yo ahí a Napal le mandé mi correo, él lo tiene, así que sí. No, bueno, lo mostramos ahora el PDF. Ahí le envío Eh, el chat. bueno, yo lo muestro ahora. Eh, yo lo muestro ahora. A ver. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, dice. Una esfera metálica de radio R, esfera metálica, es decir, es conductora. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando una esfera es conductora. Eh, una esfera maciza, conductora. Es decir, que adentro tiene material, pero es metálica. Concéntrica con ella hay una esfera metálica hueca, es decir, tenemos una pelotita y después tenemos una esfera hueca de paredes delgadas de radio más grande, es decir, como que tenemos una esfera, un cascarón y adentro tenemos una esfera maciza con una carga QB y la de adentro tiene una carga QA. Utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en los puntos que se encuentran a una distancia R, es decir, en verdad tenemos que encontrar el campo para los diferentes R. Para R menor a A, para R entre A y B y para R mayor que B. Bueno, dibujar las líneas de campo en esas regiones y dice cómo se distribuye la carga de una esfera entre una superficie interna y externa. Y dice repetir el ejercicio, que eso estaría bueno que lo hagan ustedes en la clase de hoy, si se da el tiempo. Repetir el ejercicio para el caso en que las cargas son de diferentes signos. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a presentar las notas. Bueno, dice, tenemos una esfera metálica de radio R con una carga QA. Esfera metálica y una esfera metálica hueca de radio B mayor a A, ¿no? Al ser una esfera metálica, es un conductor macizo, por lo tanto, la carga se distribuye en la superficie externa. ¿Y por qué se distribuye en la superficie externa? Esto es importante entender lo que es un conductor. Cuando nosotros tenemos un conductor, es una pelotita de metal, por ejemplo, y la cargamos, la carga se va a distribuir en la superficie. ¿Y por qué? Porque va a tender a alejarse lo máximo posible. Cada carga va a tratar de alejarse lo máximo posible de la otra.
¿Y qué pasa si hubiera carga dentro del conductor? El conductor lo que hace es permitir que se muevan las cargas, ¿no? Entonces, como si hay una carga dentro del conductor, significa que hubiera un campo y esa carga termina moviéndose. Y nosotros lo que estamos estudiando es electrostática. Entonces, no puede haber movimientos de cargas. Entonces, si el campo es cero, porque si no fuese cero, significa que habrían cargas moviéndose. Y nosotros no estamos estudiando electrodinámica, estamos estudiando electrostática, digamos. Entonces, eso es un concepto que es importante que se quede claro. Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Se entendió más o menos cómo funciona un conductor y por qué el campo tiene que ser cero? Es cuestión de imaginárselo. Imaginen, porque que hace un campo adentro significa que hay fuerza adentro y significa que si yo pongo una carga, esa carga se va a mover. Y bueno, estamos estudiando electrostática, ¿no? ¿Se entiende? Yo lo había visto en el libro y no entendía muy bien el concepto, pero creo que ahora quedó bien. Ah, bueno. Entonces tenemos que calcular el campo para R menor a A. Bueno, para R menor a A el campo es cero, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Y ahora tenemos que calcular para R para R entre A y B. Y entonces tenemos que elegir una superficie gaussiana. Entonces vamos a elegir una superficie gaussiana de radio R entre A y B, ¿no? Mayor a A y menor a B, ¿no? Y nos queda la ecuación 28, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como las cargas de la esfera de radio B está uniformemente distribuida y la carga de la esfera de radio A está uniformemente distribuida, tienen simetría esférica. Es decir, si yo la giro, no puedo notar la diferencia. Son el mismo problema. Es decir, no dependen del ángulo, ¿no? Están uniformemente distribuidas. Y eso es un gran dato. Significa que si yo giro las pelotitas, las giro, el problema es el mismo, el campo es el mismo, porque no cambia, porque está uniformemente distribuida. Entonces, es una gran opción elegir una superficie gaussiana esférica, ya que el campo va a depender solamente de R. Entonces, E por N versor va a ser un escalar que depende solamente de R y que va a poder salir afuera del integral. Porque lo que yo quiero es sacar afuera del integral el campo. Entonces, lo único que me queda es integrar el diferencial de área y me queda que lo mismo que me queda como si fuera una carga puntual, ¿no? Fíjense, me queda en el campo de una carga puntual con una carga Q, QA, ¿no? Esto es importante que después lo repitan este ejercicio para cargas de diferentes signos. Y ahora tenemos que hacer la misma situación ahora para R mayor a B. Pero como dijimos también, lo mismo. La carga de A y la carga de B están uniformemente distribuidas y si yo las giro, no cambia el problema físico. La física no cambia del problema. Entonces, lo que yo tengo es un E que depende solamente de R. Entonces va a poder salir afuera del integral, ¿no? Y solamente voy a tener que integrar el diferencial de área. Y fíjense que me queda como un campo
que me queda como si fuera una carga puntual en donde la carga es QA más QB. ¿Se entendió hasta ahí? Después lo podemos, después de esto que estás explicando vos, podemos verlo con un gráfico así. Yo Sí, te sí, voy sí. poniendo los Sí, gráficos y vos vas acompañándolo ahí con... Pero está bueno como introducción al problema este. sí. Está bueno que estaría bueno que se pongan a hacer el ejercicio, el inciso D creo que es, que es este problema con cargas distintas, ¿no? Que es más o menos repetir lo que yo hice para que les quede claro y preguntarse en cada paso qué es lo que están haciendo para entender bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Ujú. Bien. Después, si nos tenemos tiempo, después lo hacemos. Sí, sí. Yo con esto ya está porque si no les hago todos los ejercicios, porque después sigue el ejercicio 11 y ya. Bueno, mostramos los gráficos entonces, así Dale. después nos ponemos ahí un ratito a trabajar. Presento yo como para... Aguantá que yo elegí, dejo de sí, presentar. yo elegí algunos gráficos de los libros, como para ir ahí en todo caso acompañando esto de poder verlo, lo que está diciendo Sí. a través de las expresiones matemáticas. A ver si lo puedo poner acá. Bueno, digamos, tomé algunas cosas como importantes que tienen que ver con todo lo que estuvo explicando Leo recién. ¿Recuerdan cuando habló del flujo eléctrico? Del flujo, en realidad el flujo puede ser de cualquier campo vectorial, ¿no? Pero en particular nosotros vamos a hablar de flujo eléctrico en este momento, porque estamos analizando líneas de campo. Entonces, como para por ahí refrescar un poco lo que vimos hace un ratito, si suponemos que tenemos un cubo como este, del lado L, en un campo eléctrico constante, como puede ser, ahí lo pongo más grande, en un campo eléctrico constante, como está dibujado acá, que viaja hacia la derecha sobre el eje X, ¿qué pasaría con el flujo eh, eléctrico, digamos, en toda el volumen? Y es importante, como dijo Leo, en una esfera, en una carga puntual, el campo sale en forma radial. Acá nos obligamos a pensar un elemento de volumen en un campo que solamente tiene su línea de dirección a lo largo del eje X. Entonces, cuando analizamos el flujo eléctrico, lo tenemos que analizar sobre un elemento del volumen que podemos pensarlo. Bueno, acá tenemos un elemento de superficie sobre la cara 1 y un elemento de superficie sobre la cara 2. ¿Por qué no analizamos la cara que está por encima, que es la 3, y la cara que está por debajo, que es la 4? La podemos calcular y matemáticamente la respuesta es bastante simple, pero intuitivamente nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, si el ángulo entre el campo eléctrico y el elemento de superficie es 90 grados, ya sabemos que el coseno va a dar 0. Entonces, el elemento de superficie de la cara de la superficie 3, su producto escalar va a dar 0, y lo mismo el elemento de superficie, que sería el de la cara que está abajo, la que está como número 4, el ángulo va a ser de 180 grados, perdón, de 270 grados, y también va a dar 0. Entonces, estas dos caras
la de arriba y la de abajo, las tapas de ese cubo, no tienen contribución al campo por el ángulo entre los dos vectores. Y lo mismo va a pasar con la cara que está de frente y con la cara que está detrás, porque los ángulos son siempre de 90 o de 270. Y ese producto escalar me va a dar 0. Entonces los únicos productos que van a tener un ángulo que su coseno va a ser distinto de 0 va a ser la cara 2 y la cara 1. La cara que está por atrás, esta, y la cara que está en el frente. Entonces analizamos solamente esas. ¿Y qué sale de ese análisis? En la cara 1, que es la que está atrás, el ángulo es 180 grados. Y si es 180 grados, su coseno va a dar menos 1. Por eso que la integral del producto del campo por el diferencial de área me va a dar menos el campo, el menos sale del coseno, el campo es constante, o sea, también sale afuera, que esto lo explicó Leo hace un ratito. Acá ya decimos que el campo es constante, por eso es que lo sacamos afuera. Y la integral del área va a dar el área, que es L cuadrado, ¿no? Entonces ese flujo eléctrico a través de la cara 1 es menos L cuadrado. Yo hago el mismo análisis para la cara 2, la diferencia es que el ángulo es de 0 grados, me va a dar el mismo resultado pero positivo. Ahora, ¿qué pasa en el elemento de volumen? Si yo sumo las contribuciones de cada una de las caras, encuentro que el flujo eléctrico neto, acá digo neto porque sumo todos los flujos eléctricos en cada una de las 6 caras de ese cubo, me termina dando 0. ¿No? Este es negativo, este es positivo, se anulan y los otros 4 dan 0. Es decir, que la cantidad de líneas que entran de campo eléctrico por la cara 1 es la misma cantidad de líneas que van a salir por la cara 2. Entonces, si entran las mismas que salen, el balance, para pensarlo en forma cualitativa, es 0. Todo lo que entra sale, no me queda nada a mí. Adentro no queda nada. Bueno, esta es una manera visual y a su vez acompañada de la matemática para saber qué pasa con el flujo eléctrico a través de un elemento de volumen. En este caso, dentro de un campo eléctrico constante que se mueve o que está actuando solamente en una dimensión. Lo mismo podemos hacer para cualquier elemento de volumen. Para cualquier elemento de volumen que yo ponga en un campo eléctrico y tratando de, bueno, primero, como dijo Leo recién, busquemos elementos con simetría y analicemos qué pasa con el campo eléctrico. Si un campo eléctrico es variable, se nos complica bastante y la ley de Gauss es muy difícil de aplicarla, porque la resolución con una integral de una superficie que varía y de un campo que varía ya no lo podemos hacer por los métodos que conocemos. Entonces, esas son cuestiones importantes que hay que saber de antemano. Y después, bueno, por ejemplo acá, cualquier elemento que tomemos de volumen, de la superficie de esa pelota de rugby, sabiendo que el campo tiene ya una dirección y sentido y que el módulo es constante, en cada caso habrá que analizar cómo es el flujo eléctrico en función del ángulo que está entre el vector versor del área y entre el vector de campo. Siempre que los ángulos sean perpendiculares, sean 90 grados, van a dar 0. Después van a dar distintos valores, positivos y negativos, y habrá que analizar en cada caso. Y ahora viene, bueno, esto es lo que ustedes tienen que resolver. Pero en general, lo que vamos a pedir es que ustedes resuelvan el flujo, cómo está definido en cada situación, y que calculen el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss, que dice que el flujo eléctrico en un elemento de volumen o en una distribución de carga multiplicada por la permitividad del vacío va a dar la cantidad de carga encerrada en ese elemento. Entonces lo que les vamos a pedir es que hagan el análisis de
del flujo para poder encontrar el campo eléctrico y que grafiquen, siempre es súper interesante y les vamos a pedir que lo hagan, que grafiquen cómo varía el campo respecto a una dirección que en este caso, como es una esfera, vamos a elegir una dirección radial. Y vemos que de acuerdo a que la distancia sea menor a ese radio o mayor, la ecuación va a tener una dependencia diferente y la curva va a ser diferente. Esto es lo que acá está resuelto, pero es lo que les vamos a pedir que ustedes hagan. Para todos los, hay varios ejercicios y les vamos a proponer algunos otros que para resolverlo les va a quedar bien claro ahí cómo funciona la ley de Gauss. Lo mismo se puede hacer para una distribución de carga cilíndrica. Siempre hay que buscar la superficie gaussiana. Fíjense que cuando tengo una esfera como esta, la superficie gaussiana es otra esfera. Porque Profe, lo que... Sí. perdón, no está pasando de diapositiva. Quedó la del cubo. Ay, no puede ser. Bueno, ¿qué pasó? Ahí se ve la del cubo nomás. No, ahora no se ve su pantalla. Ahora no se ve nada. Ay, ay, ay. Bueno, hoy no es el mejor día de... A ver, hoy no es el mejor día del tecnológico. Ahí, Y ahora sí. Ahí está presentando. bueno, esta es la pelota de rugby que les mencioné. Ahora, si se la imaginaron, felicitaciones. Y si no, acá está. Yo les decía que este es otro elemento diferente al cubo, pero que lo puedo pensar igual. Cada uno de los elementos de superficie tengo que analizar qué pasa con el campo y qué pasa con el vector área, ¿no? El vector diferencial de superficie. Y siempre que los ángulos entre los vectores sean 90 grados o 270, los productos escalares me van a dar cero. O sea, el flujo, no va a existir flujo de campo ahí, flujo eléctrico. Sí en cualquier otra situación en donde los ángulos sean distintos de cero. ¿Mm? Y lo que le estaba diciendo de... A ver si ahora se ve, no sé si se va. ¿Ahora sí cambió? Sí, profe. Sí. Vamos todavía. Ahora sí. Bueno, lo que les estaba diciendo yo era esto, que lo que les vamos a pedir que ustedes tienen que hacer en los ejercicios, porque es importante poder entender qué sucede, es analizar en el recorrido del elemento de volumen a lo largo de un eje que a nosotros nos resulte de interés, ver cómo va variando ese campo. Acá está resuelto, pero digamos ustedes, es súper interesante que lo hagan en un papel con su lápiz y sus dibujos, porque viéndolo, por más que lo estén observando así o lo vean en cualquier archivo que en internet está lleno de esto, si no lo escriben y lo hacen, no les va a quedar claro. Es casi seguro. Entonces, por ejemplo, esta es una esfera de la que habló Leo hace un ratito y estaba contándoles cómo se resolvía. Bueno, siempre que elijamos una superficie gaussiana, tenemos que buscar una superficie que sea acorde al elemento de volumen que yo estoy analizando. Entonces, si yo tengo una esfera, prácticamente no tengo alternativas, la superficie gaussiana que yo voy a buscar va a tener que ser, en este caso, una esfera, ¿no? O sea, es un elemento de volumen concéntrico al anterior y de diámetro mayor si yo quiero analizar para afuera, y de un radio menor a A si lo quiero analizar adentro. Pero la superficie gaussiana tiene que contener a la carga. Tiene que contener a la carga. Y en el caso que no la contenga, como es en el caso B, tendré que ver cómo va a ir variando esa superficie, esa esfera gaussiana a medida que yo recorra desde cero hasta el borde, que también lo puedo hacer. La superficie gaussiana me va a definir a mí toda la carga que tengo yo es concentrada dentro, siempre dentro de la superficie. Por eso si yo quiero analizar
¿Qué pasa con el campo eléctrico? En los alrededores de una esfera como esta, tengo que poner una esfera gaussiana por fuera. Si yo quiero analizarla adentro, y la voy a tener que meter adentro, la esfera, aunque no contenga toda la carga. Pero va a ir conteniendo carga a medida que yo me voy desplazando por dentro de la esfera. En este caso es una esfera cargada. Si es una esfera cargada, tiene una densidad de carga volumétrica uniformemente distribuida, y eso es lo que me va a permitir a mí poder terminar de resolver este ejercicio. Ahora, después es reinteresante esto, que se lo vamos a pedir y probablemente en algún examen también, que ustedes grafiquen en función de esa distancia en la cual se están moviendo, por ejemplo acá el radio, cómo va variando el campo a medida que yo me voy moviendo desde cero hasta el infinito, por ejemplo. Esto hay que resolverlo. Esto hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico es la carga total encerrada dividido la permitida del vacío. Entonces, a partir de ahí, es como que tiene dos partes la resolución a través de la ley de Gauss. Del lado izquierdo, tienen que resolver la integral del campo por ese elemento de superficie. Y del lado derecho, lo que tienen que resolver es cómo determinamos ese valor de la carga. La carga, en definitiva, al final puede resultar de una distribución o puede resultar de un total de carga encerrada dentro, directamente. Eso depende del problema, del enunciado y qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, por ejemplo, ya está determinado que la carga es Q, directamente la carga total es Q, y puedo dejarlo expresado en función de esa carga total Q. Por eso que el problema termina dando como resultado diferentes resultados, depende si yo estoy por fuera del borde o si estoy dentro de la esfera. Sí, sí, obviamente. Los límites de integración te van a definir de dónde a dónde te querés mover. Sí. Lo que pasa es que cuando yo trato de hacer cuando hago una integral cerrada a lo largo de una superficie o una integral de superficie, yo estoy abarcando toda la superficie. Entonces por ahí es más fácil. Esta integral de una superficie a través de una superficie cerrada del diferencial de área no me da ni más ni menos que como resultado el área. Entonces no tengo que por allí establecer... Pasa que ahí lo que varía es R. Ahí lo que varía es R, entonces vos querés calcular el campo para diferentes tipos de R. Los límites de integración es sobre la superficie, y la superficie no, en este caso no, como el campo no depende de R, el límite de integración no tiene, estás integrando sobre variables angulares nomás. Claro. Claro. Claro, y estás analizando la cáscara completa. La cáscara completa. Por eso es que estamos viendo esa integral diferencial área nos da el área. En función del diámetro, del radio. Perdón. Claro, bueno, resolviendo esta expresión, ¿no? La ley de Gauss, llegamos a dos resultados. Uno es si estoy dentro de la esfera y otro si estoy por fuera de la esfera. Fíjense que cuando el radio es mayor al borde, estoy fuera de la esfera, un R mayor que A, el resultado depende de R al cuadrado. Cuando resuelvo para R menores que A, estoy dentro de la esfera cargada, dentro de la esfera conductora, el resultado me da una dependencia no solo de R, sino también de A. No, conductora no, Miguel, porque si es conductora da cero. Es una esfera no conductora eso. Perdón, sí, me equivoqué. Una esfera no conductora. Entonces, eso es una esfera hueca. La esfera no conductora es una esfera que tiene... Eso es una esfera maciza cargada. Claro. Es una esfera maciza cargada no conductora.
Si donde la fuera, carga está uniformemente distribuida. claro, eso lo explicaste hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasaba cuando la esfera era... ¿Podés explicar los tres casos? Cuando es hueca, cuando es conductora y cuando es maciza. Sí, Así me o queda. sea, supongamos que tenemos una esfera conductora maciza. El campo adentro es cero, que es lo que vimos recién, ¿no? Es lo que vimos recién. Si tenemos una esfera maciza, conductora, la carga se va a distribuir en la superficie. Y adentro el campo va a ser cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos una esfera maciza, pero no conductora? Y ahí el problema puede ser gravísimo o no. ¿Por qué puede ser gravísimo? Y porque va a depender de cómo esté distribuida la carga. Si la carga va a depender de R, o sea, si la distribución de carga depende de los ángulos, de R va a depender, obviamente, ¿no? Pero si depende de los ángulos, es decir, que de un lado tiene más carga que del otro, y ese integral va a ser un bardo. Ahora, si la distribución de carga solamente depende de R, este es el caso, tenemos simetría esférica. Y al tener simetría esférica, porque solamente depende de R la distribución de carga, podemos sacar el campo afuera, y es lo que pasa, y podemos agarrar una esfera gaussiana, una superficie gaussiana esférica, de radio menor a A, eso es un A, ¿no? Sí, Menor sí, a A, y, y integrar, sacar el campo, y es lo que nos da abajo, ¿no? Para R menor a A, el campo nos da que es lineal con respecto a R, porque la densidad de carga. Eso, si quieren, yo les hago un análisis en el PDF cuando los mande, eh, cómo calcular distribuciones de carga. Es importante entender el concepto de distribución de carga y entender que la distribución de carga, eh, en lo que vamos a ver en nuestros casos, casi siempre tienen simetría esférica, porque si no la integral sería un bardo y no podríamos sacar el campo afuera de la integral, y podríamos calcular el campo, que es para lo que queremos utilizar la ley de Gauss, que es calcular el campo. Esto es una esfera que tiene una distribución de carga adentro, es decir, no es conductora, entonces las cargas están fijas, y entonces lo que queremos es entender de que si tiene simetría esférica, por más que tenga carga adentro, pero tiene simetría esférica, podemos sacar el campo afuera, y al sacar el campo afuera, podemos calcular el campo, y en este caso nos da que depende de R de forma lineal. ¿Se entendió? bien. Hay una... Voy a cortar un poquito esta y voy a poner otra que tal vez no la recuerden ya, pero nosotros la vimos en la primera clase. Esta. ¿Se acuerdan que cuando teníamos, yo les decía que un elemento neutro tiene las mismas cantidades de cargas positivas y negativas, estaban distribuidas al azar las cargas ahí adentro, ¿no? Si el elemento es conductor, vamos a pensarlo nosotros como que esta distribución de cargas está uniformemente dentro de todo su volumen. O sea, el elemento conductor decimos que asumimos que las cargas están distribuidas uniformemente. Cuando el elemento está cargado, que era lo que pasaba cuando acercábamos otro elemento, acá que las cargas se alineaban, se iban todas hacia un lado porque se repelen las negativas en este dibujito, y las del elemento de la esfera se iban todas hacia la derecha porque querían estar lo más lejos posible de estas. Vamos a pensar que si el elemento es conductor y está cargado, en un caso de una esfera, todas las cargas están uniformemente distribuidas, pero sobre la superficie. Están
en los alrededores, en la cáscara. Eso pasa cuando el elemento es conductor y está cargado. Entonces adentro, en el hueco, es como si estuviera hueco. Para el campo eléctrico, adentro no existe campo. En términos de campo eléctrico, su módulo adentro va a ser nulo. Y esto era lo que, bueno, lo que tenemos que saber cuando a nosotros nos ponen un problema. En el enunciado tiene que decir qué elemento estamos analizando. Pues como dijo Leo, no es lo mismo que sea un aislante, no es lo mismo que sea un elemento conductor, o un elemento cargado que tiene toda la carga distribuida en su borde. En este caso, este elemento que se está analizando es un elemento que tiene una distribución de carga uniforme en todo su interior. Por eso es que cuando yo analizo la carga, al final, cuando el resultado que da para valores del radio menores al radio de la esfera, va a tener una dependencia lineal, pero a su vez también depende de qué esa cantidad de carga va a depender para esa distribución que tenga, de cuál es el radio de ese elemento, que es fijo, no es constante. Una esfera de radio A, tanto, ¿no? Ese valor fijo, y lo que va a depender el campo es de acuerdo a cómo me muevo en el radio, desde el centro al borde. Entonces, como es lineal, es una recta. Y es continua esta curva, ¿eh? No tiene, digamos, no me sale la palabra. Pero en este punto tiene un valor en el borde. Y luego la dependencia empieza a decrecer en forma de 1 sobre r cuadrado, hasta que en el infinito tiende a 0, ¿no? Como en el caso del anillo que analizábamos hoy. O sea, es continua pero no diferenciable en ese punto. Claro, ahí está. Pero bueno, tiene una forma de definir esa función, pero no me acuerdo ahora. Pero es eso, lo que dijo Leo. Es continua, porque acá no tengo un salto, no tengo discontinuidad, pero la diferencial de izquierda no es la misma que la derivada de la derecha. Entonces, pasa esto. Así analizamos todos los casos. Y hay problemas en todos los libros, y después les vamos a proponer algunos donde hay que analizarlo, pero de esta manera, ¿no? Analizando, por ejemplo, miren, si yo les, solamente se los muestro este. Este es un problema que se los vamos a dar para que lo resuelvan. ¿Mm? Esto es una, fíjense, ¿se ve este de la esfera dentro de un cascarón? Sí, Sí se ve. Creo que Bueno. el problema 10 me parece, ¿eh? Es muy parecido. Es parecido. Y lo que tienen que analizar, que es lo que les decía Leo hace un ratito, ¿en qué región me voy a poner para calcular el campo? Por ejemplo, si el problema 10 son dos esferas concéntricas, pueden ser dos cilindros concéntricos o pueden ser dos esferas concéntricas. Eso me cambia la configuración del problema. Este ejemplo que hay acá es de esferas, y lo que yo tengo que analizar es qué pasa dentro de la esfera, qué pasa en la región que está entre una esfera y la otra, qué pasa en la región de la esfera que está afuera, en este caso tiene el número 3, y qué pasa afuera de todas estas dos esferas, ¿no? Cuando el radio ya es mayor. Bueno, hay algunos casos que tenemos que analizar qué pasa, que si esto tuviera un espesor. El ejercicio 11. El 11 es este ejercicio. Bueno, entonces este tiene un espesor, esa esfera, ¿no? Es un diámetro, un radio que va de interno B a externo C. Entonces hay que analizar. Para R menores que A, para R entre A y B, para un R entre B y C, y para un R mayor que C. Analizarlo a través de la ley de Gauss, qué pasa con el campo eléctrico, y después graficar. Entonces ustedes después tiran un sistema de coordenadas acá, así, por ejemplo un X acá, y van haciendo el dibujo tal cual el ejemplo anterior, cómo va variando el campo en cada región. Siempre es Bueno, continuo. eso sí.
Claro. Siempre va a ser continua y va a ser continua y cada tramo, digamos, va a tener una función diferente. Pero la línea va a ser continua. Y después, eso sale igualmente de analizar cada expresión que nosotros queremos calcular. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para un cilindro cargado, como este, un cilindro conductor. Lo mismo podemos hacer para una placa conductora. Y hay este problema que también se lo vamos a dar, que tiene dos esferas de diferentes radios, pero fíjense que esto tiene una particularidad, lo que no están concéntricas. Esta está centrada, la esfera grande, con un origen en este punto 1, y la chica tiene el origen en un punto 2 que no coincide con el 1. Entonces hay que calcular el campo eléctrico dentro de la cavidad y ya le damos el resultado. Le vamos a dar el resultado, pero hay que llegar a ese resultado. Bueno, hay bastante para trabajar con ley de Gauss, es fundamental esto para el resto de la materia, por eso tómense el tiempo en los ejercicios que les vamos a dar de poder hacerlos y completos, ¿no? Graficar.